Bueno, ahí se unió una chica más, bienvenida Cami. Em, Arrancamos nomás con psicología de la Gestalt. Entonces, yo les dije tipo de que si quieren hablar o algo para que se haga tan dinámico, pero bueno, si les da vergüenza no hay problema. Bueno, la psicología de la Gestalt surge en Alemania en 1912, frente a las limitaciones que presenta el modelo estructural de Wundt. En la década del 30 se empieza a desarrollar en los Estados Unidos. Y aunque creo que se quiere unir otra persona. Bueno, y, y bueno, el quehacer del psicólogo gestaltista es percibir y estudiar el fenómeno psicológico como tal y como aparece ante la experiencia cognitiva, que sería la Gestalt, sin aprender, perdón, sin pretender analizarlo y descomponerlo en sus partes o elementos integrantes. Bueno, los principales representantes de la psicología de la Gestalt son Max Wertheimer, que es el creador de la escuela, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka y Kurt eh, Lewin. Bueno, después las influencias de la psicología de la Gestalt son la fenomenología, influencia filosófica, porque lo que capto es la experiencia tal cual es vivida, o sea, el fenómeno. Y el método que van a utilizar ellos es el experimentalismo y la observación, porque toman en consideración los hechos tal como los proporcionan los órganos sensoriales, o sea, la experiencia ingenua. Y bueno, ellos se apoyan en la fenomenología por la descripción de la experiencia lo más natural posible. O sea que la observación y la experimentación para la psicología de la Gestalt van de la mano. Y bueno, ellos se preguntan cómo conocemos y van a utilizar el término insight, que es un término utilizado en psicología proveniente del inglés, que se puede traducir al español como visión interna o percepción, entendimiento. Bueno, mediante un insight, el sujeto va a captar, internalizar o comprender una verdad revelada. El insight provoca cambios en la conducta de los sujetos porque no solo afecta la conciencia de sí, sino que también su relación con respecto al resto. Y bueno, es por esto que el objeto de estudio de la psicología de la Gestalt va a ser la experiencia interna o externa inmediata, tal y como se nos da ingenua, original o primariamente. Porque bueno, tal experiencia tiene la forma de una Gestalt, o sea, una forma, un todo organizado y estructurado. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Van entendiendo? Bueno, y bueno, la Gestalt lo que viene a hacer es revolucionar la psicología porque va a plantear una nueva forma de ver lo psicológico. Ellos van a tomar a lo psicológico como una totalidad, una comprensión nueva que no es ajena al sujeto y es la experiencia inmediata construida por el sujeto. Lo psíquico es lo que permite organizar esta configuración. O sea, que captar la Gestalt es, o sea, implica organizar esta realidad, que es mutable y que implica movimiento.
Y bueno, después ellos plantearon como una enumeración de leyes y de principios de la ESTA. La primera es la ley de organización o de estructura. Y bueno, este es el principio fundamental que da nombre a la corriente, porque la ESTA puede ser entendida como estructura, organización, forma, configuración. La ley de estructura destierra las sensaciones por considerarlas especulaciones de laboratorio y ubica la percepción como acto primero que se da ya organizado y con significación. O sea, que una forma es percibida como un todo, independientemente de las partes que la constituyen. Después está la ley de la pregnancia o de la buena forma. Y bueno, esto tiene el concepto de pregnancia porque se relaciona también con la idea de impregnación. Es decir, que aquello con lo que nos quedamos impregnados cuando miramos. O sea, es la forma cargada de información, la fuerza de la forma. Es la dictadura que la forma ejerce sobre los ojos. Por ejemplo, o sea, una buena forma resiste a la deformación que se le aplica y a las perturbaciones a las que está sometida. Y después está la tercera, la de principio de isomorfismo, y ellos fundamentan que podemos captar una realidad total gracias al principio del isomorfismo, perdón, que sería igualdad de forma entre el objeto percibido y la organización del sistema nervioso. Lo que expresa esta ley es que si la percepción no se da, se da como totalidad organizada, el sistema nervioso que posibilita y soporta la percepción debe funcionar de igual manera. Después está la cuarta, que es el principio de cierre, y hace referencia a que hay una tendencia a la forma de nuestras reacciones, es decir, cuando la situación externa no está completamente terminada o delimitada, a completarla, a formar los espacios cerrados. El cierre es un caso especial de la ley de fecundidad, tanto mejor será una forma, cuanto mejor cerrado esté su entorno. Y bueno, después viene la ley de fecundidad, y esta hace referencia a que la experiencia perceptual, sea espacial o temporal, tiende a asumir la mejor forma posible, de manera que las formas tienden a hacerse más precisas y más claras, o sea, más definidas, a convertirse de modo más completo y más típico en lo que ellas son. Otro factor distinto de agrupamiento, en donde no es decisiva ni la cercanía espacial ni el espacio cerrado, está determinado por la similaridad cualitativa de sus miembros. Y la última es la de figura y fondo. Eh, y bueno, en esta la figura y el fondo muestran diferencias características, o sea que la figura parece más sólida, o sea, como que se destaca, y el fondo no es más que un espacio vacío. O sea, solo la figura está formada. El fenómeno se toma más pronunciado a medida que el agrupamiento se hace más estable, y es muy acentuado en formas completas, como los rectángulos, por ejemplo. Y bueno, también en algunos esquemas se puede dar que la figura y el fondo son reversibles, y bueno, a menudo el efecto total es muy diferente cuando figura y fondo se intercambian. Y bueno, después esta presenta varios ataques aún,
El primero sería el antielementalismo, porque el elementalismo da una imagen falsa y nos impide además observar lo que está allí frente a nosotros. La Gestalt va a negar terminantemente que los elementos reunidos, mezclados, funcionados o asociados de cualquier manera suministren las percepciones que efectivamente experimentamos. Otro ataque es el antiasocianismo, porque la Gestalt sostiene que los vínculos de conexión, al igual que los elementos, son irreales. O sea que el error de los elementos trae como consecuencia necesaria el de la sucesión. Y otro ataque también es el ataque a la hipótesis de constancia. Y bueno, la misma supone que una estricta localización de la estimulación sensorial, una exacta correlación entre el estímulo y la experiencia inmediata. O sea, la Gestalt va a considerar que esto deja de lado las excepciones y cuando existan trata de explicarlas conservando la correspondencia entre el estímulo y la experiencia. Bueno, ¿se entendió lo que viene explicando Cami? O sea, más o menos lo de las leyes, de cómo surge la Gestalt, de qué cosas va criticando. O sea, les pregunto si seguimos de última con cuál es la diferencia de esto con el conductismo, porque vieron que Cami les dijo que surge para como una escuela que se va a diferenciar del conductismo. Bueno, una de las diferencias que va a tener con el conductismo es que la Gestalt no va a estudiar como por separado, digamos, a los elementos. Vieron lo que decía Cami hoy de que el todo es más que la suma de las partes. Es que la Gestalt va a estudiar solamente el fenómeno tal cual se lo percibe. Y lo que hace el conductismo es dividirlo en partes, digamos, para estudiarlo, que eso es una de las cosas que lo diferencia. Y otra de las cosas que lo diferencia es que el conductismo era antimentalista, o sea, no admitía nada de lo que se refiere a la percepción, digamos, misma del sujeto. ¿Se acuerdan que también surge como contra Wundt eso, o como crítica a Wundt? Entonces ahora la Gestalt sí va a tomar la parte mental, digamos. Entonces lo va a admitir, digamos, no son antimentalistas como si lo era el conductismo. Después, eso se va a llamar visión molar, que es que el fenómeno es total, digamos. Lo que estudia la Gestalt es el agrupamiento del fenómeno, o se centra en el estudio del agrupamiento del fenómeno, no en los elementos que componen ese grupo, como lo hacía el conductismo y como lo hacía la psicología experimental. ¿Por qué? Por lo que decía Cami antes, que cuando vos descomponés, esto es lo que decía la Gestalt, ¿no? Que cuando se descompone el fenómeno, se descompone artificialmente. O sea, el fenómeno sucede ahora en la realidad y la percepción lo percibe así tal cual sucede. Lo que hacían antes de la Gestalt, digamos, las escuelas anteriores, el conductismo y el experimental,
era dividirlo al fenómeno real para estudiarlo. La Gestalt dice, no, hay que estudiar el fenómeno tal cual sucede. Y eso se llama visión molar, o sea, no dividir el fenómeno. ¿Esto qué pasa? Después va a ser una crítica que le hagan a la Gestalt y le van a decir que son, entre comillas, exagerados. ¿Por qué? Porque a veces dividir el fenómeno en partes sirve para poder estudiarlo y analizarlo. Pero la Gestalt va a decir que si vos separás el fenómeno artificialmente, o sea, el fenómeno es uno y sucede ahora y la percepción lo percibe así. Si lo separamos artificialmente. Entonces después, para volverlo a juntar al fenómeno, o para volverlo a agrupar al fenómeno, también va a ser artificialmente. Entonces como que esa es medio una discusión que está en ese momento entre escuelas, si dividir el fenómeno o no, para estudiarlo, ¿no? Después va a decir que la Gestalt no son empiristas, sino que, o sea, no son empiristas en el sentido de la experimentación, pero sí son empiristas en el sentido de la filosofía que toman como base, digamos. La Gestalt va a decir que el sujeto no se hace a partir de la experiencia, sino que hay una estructura a priori. Pero esa estructura no es una estructura que se desarrolla, sino que es ahistórica, digamos, y sin evolución. O sea, como que piensan que hay una parte innata que hace posible, por ejemplo, la percepción. Y después también vamos a tener que tanto las teorías del aprendizaje como las de Pavlov, Skinner y Watson, y las teorías del conocimiento que van a ver después, que son ahora en realidad la Gestalt, Piaget, Psicología Cognitiva y Brunner, van a compartir la idea de la adaptación. Van a compartir que la finalidad del aprendizaje es adaptarse a un medio. Pero en este caso de la Gestalt, la adaptación es pasiva. Y en las teorías del conocimiento, la adaptación es activa. Bueno, después también está lo que dijo Cami de las críticas al elementarismo, o sea que los elementos existen más que como un producto del análisis, o sea, no que componen a la experiencia, digamos, sino que existe la experiencia y después, mediante un análisis, se puede encontrar los elementos de esa experiencia. Ahí después también está lo del fenómeno phi, que es algo que ven bastante, que es un fenómeno perceptual por el cual percibimos movimiento en donde no lo hay. Eso sería la definición, digamos, entre comillas, de fenómeno phi. Es la aparición de un movimiento que no tiene fundamento físico. Por ejemplo, ¿vieron los carteles luminosos? Que son todas lucecitas LED y parece como que va pasando la palabra. Vieron que a veces están en algunos kioscos, no sé, por ejemplo, que va pasando y dice kiosco, frutas, verduras, cosas así, y en diferentes colores y parece que se mueve, digamos. Y nosotros lo percibimos como un movimiento, pero se llama fenómeno fío de movimiento aparente, porque eso en la realidad no se va moviendo, sino que se van prendiendo luces, pero la percepción lo ve como movimiento, por eso se llama movimiento aparente. Entonces dice, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué la percepción percibe un movimiento en donde no lo hay? Dice que vemos el movimiento en donde no lo hay porque la mente organiza totalidades. O sea, supone una organización de la percepción. O sea, la Gestalt vieron que Cami decía hoy que se podía traducir como forma, como una forma organizada incluso, digamos, ¿no? De la percepción. Entonces va a decir que es la mente, y acá está también lo que decía antes de lo mental, que la mente va a ser la que organiza los estímulos que se van percibiendo, digamos. Entonces, ¿qué va a decir? Wertheimer, que es el fundador de la escuela y que es alemán, digamos, va a insistir
en que los estímulos tienen una forma, una estructura y un significado, porque sus elementos, o sea, porque sus elementos llegan a la persona que los percibe organizados ya, como una totalidad, digamos. O sea, percibís el movimiento de eso, no es que llega separado, que llega a la percepción, digamos. Y después va a estar lo de Kohler, del insight, que lo tienen en los textos, que es un experimento que él hace con chimpancés. Él va en una jaula de chimpancés, va a poner un montón de bananas colgadas del techo, ¿no? A una altura considerable. Y los monos, o los chimpancés, digamos, no llegaban no las alcanzaban. Si tenían hambre, no alcanzaban esas bananas para comerlas. Lo que hizo Kohler es dejar, digamos, en la misma jaula desparramados palos y cajones, o sea, por toda la jaula distribuido, digamos. Y los monos intentaban alcanzar la banana saltando, y bueno, no llegaban. Entonces, en un primer momento, van a tener los monos una conducta por ensayo y error. ¿Qué es eso? Lo que les digo, que tipo saltan y no agarran la banana, se trepan y no agarran la banana. Como que por ensayo y error van a entender que no llegan a la banana, digamos. Eso en un primer momento. Pero en un segundo momento, los monos se alejaron y empezaron a observar qué había en la jaula, qué había en el medio, digamos, si había algo que les pudiera posibilitar alcanzar esas bananas. O sea, observaron su campo perceptual. Y en un momento, es lo que decía Cami, que se llama insight. O sea, en un momento, observando el campo perceptual, hacen insight. O sea, una comprensión súbita o como vieron cuando decís, bueno, hice un clic con tal cosa, como que al toque ahí es el momento en el que lo entendés. Entonces dice que los monos, mirando el campo perceptual, en un momento hacen insight o se dan cuenta de qué es lo que tienen que hacer, que sería apilar los cajones y con el palo golpear las bananas para lograrlas alcanzar. Entonces va a decir que esto era una experiencia súbita, que consiste en establecer nuevas relaciones entre los objetos del campo perceptual, y eso se da porque existe una meta. Entonces, ¿qué sería o por qué se da la experiencia súbita? Porque estos chimpancés logran establecer nuevas conexiones entre los elementos que se encontraban en el campo perceptual porque tenían una meta. O sea, los elementos del campo perceptual son los cajones y el palo, o los palos seguramente había más, y la meta era alcanzar esas bananas. Entonces, como que para que se dé, digamos, o el por qué se da el insight, sería ese, que se asocian, se hacen unas conexiones del campo perceptual eh, y que tienen una meta. Entonces van a decir, la esta, ¿no? Kohler, a través de este experimento, que conocer es establecer nuevas relaciones. Y a estas nuevas relaciones las organiza la mente. Bueno, creo que tenemos hasta ahí, digamos, porque después las leyes, que también es una de las cosas importantes que les piden siempre, ya las explicó Cami. Ustedes pues igual van a ver que las leyes tienen ejemplos, tienen dibujos para que las entiendan bien incluso. No sé si quieren preguntar algo, si no se entendió algo. O sea, es un tema que es bastante corto igual. O sea, no es tan difícil como los otros de conductismo que por ahí llevan un poco más. Incluso si quieren, después le pasamos con Cami algunos resúmenes.
Bueno, incluso si no tienen, ya se va a cortar la reunión, o sea que si no tienen preguntas, si quieren, léalo y lo volvemos a ver la semana que viene. Eh, Claro, Así pueden hacer las preguntas, o digamos. sea, si quieren ahora pasamos los textos por el grupo. Ahora, si quieren, les pasamos los textos por el grupo, algún que otro resumen y bueno, si tienen alguna pregunta nos mandan por ahí. Y bueno, nos vemos la semana que viene.